Bueno, Miriam, vamos a lo que vamos. Novedades en el caso de Lucía Ibar. Empezamos primero por la parte judicial y luego, si quieres, hablas un Vale. poco del vídeo que yo publiqué, que lo cogí de tu canal de Sí. Instagram, Ujú. sobre lo último de los coches y demás. Yo creo que lo primero mejor hablas sobre todo el tema judicial de lo que ha sucedido, ¿no? Vale. Venga, pues te dejo. Eh, sí, hubo una deliberación. Bueno, nosotros se recurrió, la jueza en septiembre decidió que no se reabriera el caso y seguía, pues nada, cerrado provisionalmente como estaba desde los 3 meses que ellos decretaron que era un accidente ferroviario. Hipotéticamente la niña llegó allí caminando y la golpeó el tren, ¿no? En septiembre la jueza dice que no se reabre y pues se apela a la Audiencia Provincial de Málaga. Y esa Audiencia Provincial delibera, la fecha era el 22 de febrero, pero decide deliberar un día antes, que fue el 21 de febrero, y nos lo pone en ese auto, en el cual, bueno, yo tengo aquí delante, y si queréis así lo leo un poquito por encima para que se vea, bueno, pues la situación. Porque una cosa es apelar como derecho que tengo como ciudadano a todo lo que necesite apelación dentro de un crimen, un accidente o cualquier muerte violenta como es la que tenemos aquí, que es una niña de 3 años recién cumplidos, la cual muere una noche cuando desaparece junto de sus padres. Es decir, no es algo que tuviera que pasar porque ya sabemos que también lo del recurso de Adif, que se ha hablado en estos días, que también habréis hablado y demás, en el cual el 2022 Almudena y Antonio, pues después de ponerle, denunciar a DIF por mala praxis en cuanto a que se pierde la niña en la estación y no se para el tráfico ferroviario, no se para la vagoneta de mantenimiento y la niña se pierde en la misma estación y en las mismas vías, en las cuales tenemos evidencia forense, como siempre hablamos, del vídeo con la niña corriendo. Bueno, pues en ese momento el tribunal falla a favor de Almudena y Antonio y le tiene que pagar 170 y tantos mil euros a los padres por esa mala praxis. Es decir, tu hija es tu responsabilidad, pero los niños también se van o pueden hacer estas cosas y cuando ocurre es que no se le puede llamar accidente, pero bueno, la niña obviamente no tiene responsabilidad, en el sentido de que se pueda ir hacia una zona y pueda luego ocurrir una serie de desgracias. Sabes que se ha perdido en esta zona y aún así no se para el tráfico ferroviario. Y luego la Guardia Civil decreta, 3 meses después, como la primera hipótesis que lanza en las primeras horas, que es, pues le ha golpeado probablemente un saliente del tren que no se identifica y la niña muere por un golpe en la cabeza, que es un traumatismo craneoencefálico. Vale. Pues Adif, que recordemos obviamente que es el gobierno de España, recurre esa sentencia y en 2024 gana ese recurso, que eso se da muy poquitos casos. O sea, yo llevo pues 18 años, creo que es, de perito judicial y que ganes esa demanda y luego se recurra y pierdas, pero es que pierdes y encima es tu culpa, porque claro, si no es David, ¿de quién la culpa? O sea, hay que colocársela en alguien, ¿sabes? Entonces esa es una parte y ahora otra parte es el auto en el cual, bueno, el abogado de la familia, pues hace esa apelación en la cual se recurre el por qué necesita que siga esto abierto el caso y ellos contestan de esta manera. Y te voy a leer solo 2 parrafitos para que se vea la magnitud que tiene esa contestación, porque las palabras también pueden herir y hieren bastante, ¿no? Dice, comprende la sala la situación de dolor que sienten los apelantes, pero ello no justifica la reiterada petición, y entre paréntesis, una y otra vez, de lo ya resuelto, sin que se evidencien datos objetivos, constatables, verificables, relevantes y trascendentes que diesen lugar a una nueva valoración de hechos, entre comillas, lo que no se ha producido y por ello se reitera lo acordado, es decir, el seguir con el caso cerrado, provisionalmente sobreseído. La petición de la parte, o sea, nosotros, insiste en declaraciones testificales de las que nada objetivo se aprecia que incida en lo investigado y sobre lo que ya se pronunció el instructor y la sala, y añade ahora la aportación, entre paréntesis, oficios policiales de informe sobre una persona que no es investigado en la causa y sobre la que nada objetivo se observa que la conecte con ella.
con ella. Lo que excede de la práctica de actos necesarios y relevantes, no siendo ello procedente. Vale, aquí estamos viendo que están hablando de una persona, no de mi informe, no de mis grabaciones, no de mis cámaras. Yo ya no entiendo esto porque es así. Pero bueno, que yo hago un informe pericial y hago un anexo en el que se extiende toda la información que habéis visto en estos días, con todas las cámaras, con todos los coches, con todas las 6 minutos después de que la niña desaparezca, un vehículo así. Pero es que hay otra historia Sí, paralela. ahora ponemos ese vídeo para que la gente se centre una vez que ya terminemos con esta parte. Exactamente. Hay una historia paralela en la que tenemos un testigo que acude a la Guardia Civil y ese testigo dice cómo ve o es testigo de que una persona introduce en el maletero de un coche a la niña. Y esto es a lo que se refiere este auto, porque en ningún momento habla ni de mi informe pericial, ni de mi análisis de las cámaras, ni de las grabaciones, ni del anexo, ni de nada relacionado con lo que yo he presentado en esta causa. ¿Me explico? Entonces yo no sé ya si esto es ¿qué está pasando? No, de verdad que no lo entiendo. No lo entiendo porque yo, o sea, llevo lo que te he dicho, tantos años haciendo periciales y los informes periciales se tienen muy en cuenta por el juez. O sea, que no es ni el primer informe pericial ni el único. Un juez entiende de sus leyes y de cómo aplicarla y demás, y los peritos judiciales o los expertos forenses vamos a decirle qué pasa, si hay una evidencia forense, cómo la hemos analizado y qué es lo que nos ha dicho. Porque esa evidencia te dice una cosa y esto es lo único que se está mostrando aquí. Vamos a ver. Entonces, claro, hay que tener en cuenta que ese testigo coincide con las grabaciones, o sea, las cosas que dice, hay partes las cuales coinciden con todo lo que hemos visto en estas grabaciones, que se han ido analizando en este año y algo, y que todos habéis visto y que habéis sido testigos porque habéis seguido el caso. ¿Vale? Y aquí lo que están haciendo es desestimarlo. Y por mucho que tú tengas, te lo están diciendo de manera, para mí, mi opinión personal, cruel. Cruel. Porque por mucho que tú quieras, aquí no hay evidencia ninguna. Bueno, pues si esto no es evidencia, ya el Tribunal Supremo lo valorará. Oye, mira, una cosita. Es que has dejado datos ahí que yo creo que la gente ni se ha enterado. Hay un testigo que dice, no, quiero decir que están tan pendientes de lo que es tu informe que has dejado ahí un dato, el hecho del testigo que ve cómo meten a Lucía en el maletero de un coche. ¿Cuándo aparece ese testigo? En 2022, a En finales. 2022. Y no dice por qué no había dicho nada antes. Sí, es que la historia es larga y tú sabes por qué no puedo dar más detalles, Vale. porque el procedimiento necesito que llegue a buen puerto. O sea, Claro, lo entiendo, lo aunque entiendo. la justicia no dé, porque claro, ese testigo tiene una serie de características que necesita que no se han dado una serie de Vale. datos por las cuales, pues nosotros aquí callados, si nosotros habláramos y diéramos nombre y dijéramos, bueno, lo de nombre es imposible en España con lo de la protección de datos. Si fuera Estados Unidos, esto aquí sería una cacería, porque se hubiera dicho ya todo, pero no por nuestra parte, sino que ya todo el mundo Sí, sabría todo, yo ya. sé que la familia sí tenía sospechosos desde hace ya mucho tiempo, desde que yo hablé con ellos, ya me lo comentaron en su día. ¿Sospechosos o sospechosas? No recuerdo muy bien ahora mismo, no te lo voy a poner en pie. Hay Pero, varios. exacto. Pero además, bueno, sin decir quién es ni nada, tú le das credibilidad, o sea, tú para ti, supongo que lo habrás escuchado, ¿le das credibilidad? Yo no le doy credibilidad a nada. O sea, cuando, por ejemplo, hay muchas veces que dicen, ¿cómo va a caminar una niña 4 kilómetros, Sí, claro. 280 metros? Es que ni se la doy ni no se la doy. Yo necesito verlo por evidencia. Entonces, a este testigo yo ni se la quito ni se la doy. En el sentido que yo lo único que sí te puedo decir y que quede claro que muchas de las cosas que dice coinciden con la evidencia que he visto yo con mis propios ojos. Vale, entendido. Porque en este caso, teniendo en cuenta que es un pueblo de 8.000 habitantes, en 2017, cuando ocurre el hecho, estamos hablando de mogollón, muchísima información. Porque hay muchas cámaras, Claro. hay mucha evidencia, se ven muchas cosas y lo único que había que hacer era analizarlas. Que es que parece que yo es que he llegado aquí y he abierto la caja de Pandora. Es que esto es lo único que ocurre cuando te remangas y buscas con ganas. Hay una cosa que lo comentaba yo el otro día cuando hablé de... Porque claro, la noticia como salió y por lo que va diciendo la jueza, se puede ir echar la mano a la cabeza de todo, ¿no? Y había una cosa que yo decía, que la gente se queda con tu informe solamente la parte en la que se ve
a Lucía acercarse a la casetilla y esa mano que la agarra, pero el informe también hace la reconstrucción del accidente. Y también tira por tierra la reconstrucción de ese accidente. Absolutamente. Yo creo que incluso esa podría ser la parte más importante, porque estás una persona como tú, con la preparación que tú tienes, que precisamente es esa, la de reconstruir accidentes, estás echando por tierra que la niña pudiese fallecer a causa de ese accidente. Nada más con 100%. Ese informe, yo creo que ¿es suficiente? Ahí voy, a eso es lo que pues no es suficiente, pero es que tenemos, aparte de ese informe de reconstrucción de accidentes, como su palabra indica, luego un análisis forense de las cámaras, y no de una cámara, sino cámara 1 de Adif, cámara 3 de Adif, cámara de Frutas Rocío, que es la otra cámara de la gasolinera, cámara de otro negocio más adelante. Es que, y luego tenemos el testimonio, el cual tú tienes que abrir unas diligencias, que de hecho se abren las diligencias y se estudian, pero esto, por lo que estoy leyendo, la cierra, ¿no? Exacto. Es que entonces, vamos a ver. También, es que dice cosas, la jueza, yo estuve, ya te digo lo que ponía, por lo menos lo que yo he leído en las noticias, ¿no? Cuando habla de que el tren fue, digamos que le dijeron que fuera a velocidad de vista o algo así, velocidad de vista. Pero eso es solo saliendo de la estación de Pizarra. Es que lo que me comentaba un trabajador de Renfe, me decía, es que velocidad de vista son 10-20 kilómetros por hora. Si iba a 80 sería ilegal, o sea, exacto. No, entonces, el maquinista iba a 80 kilómetros por hora, porque no era en la estación de Pizarra, se dijo orden de marcha a la vista en la estación de Pizarra, se acabó. Exacto. Y otra cosa que dice es que se inspeccionó, porque yo lo leí el otro día, ¿vale? Y tiene una parte que claro, no, dice que se inspecciona la vía. Es falso, porque, o bueno, yo decía una cosa muy clara. Si en lo que os ha mandado la jueza pone que se inspecciona la vía, vale, ¿dónde estaba la niña? Exactamente. Si tú mandas un recurso en el que pone eso, ¿dónde estaba la niña? Pues se inspeccionó, tenía que estar la vía. No puede salir. Y no solo se inspecciona por la Guardia Civil, que se inspecciona en su momento, claro que sí, si la Guardia Civil entra, si yo lo veo entrar por las grabaciones del vídeo, que yo no estaba allí ese día, pero como está grabado, pues es que sé hasta la hora en la que entra la Guardia Civil, ¿no? Por la Guardia Civil, por un bombero que llegó con un perro de venteo, por un montón de gente, cientos de personas de Pizarra, de todos los pueblos de alrededor. Esa vía está para arriba, para abajo, en dirección derecha, izquierda y todas las que tú quieras. Y pero allí los la 4 niña kilómetros, no está. ¿No? Hasta el final no, ¿no? No, hasta el final no. Los 4 kilómetros, 280 metros no lo llega a hacer nadie. A eso voy. Que creo que es lo que cuando tú das por hecho que se ha registrado la vía entera, das por hecho que son los 4 kilómetros, 800 y pico metros que andó la niña. 280, sí, no, eso no llega a nadie. Si lo pone en el informe de la jueza, debería ser así, ¿no? Ella dice, no, se inspecciona la vía y tal. Pero ahora te digo yo una cosa. Cuando se hace que la policía científica y la Guardia Civil lo hace, o sea, sobre todo la policía científica, que es la que busca el ADN debajo del del tren, no encuentra nada de Lucía, nada. Y luego dicen, es que la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Claro. Pero vamos a ver. Entonces, ¿de qué evidencia esto? De que tú no has encontrado lo que tenías que encontrar, ¿no? Lo que es evidencia es que una persona, y soy lo más clara posible, dentro de nada de morbo en este caso, porque muchísimo menos con una niña pequeña, pero una niña que tiene un golpe en esta parte de la cabeza, y luego tiene algunas manchas de grasa, algún refiloncillo, zapatos puestos, es que tiene 2 pincitas puestas, es que tiene la pincita puesta del pelo, y te ha golpeado un tren de 131 toneladas y media a 80 kilómetros por hora, pero es que no tienes que ser reconstruccionista de accidentes de tráfico para saber esto. No, la pegada la ha metido debajo, o sea, no la desplaza. Quiero decir que no le pegas el golpe y la tira afuera, sino que la has tenido que meterla debajo. Claro, coge un cerdo, yo qué sé, un cerdo muerto, un animal muerto, y lo colocas en la vía y ves lo que ocurre. Ya lo decía el propio maquinista, dice, si yo lo escuchaba él decirlo, dice, nosotros cogemos animales en la vía y escuchan las piedras. Y se dan cuenta, se dan cuenta. Yo no noté nada, o sea, no la he tocado. Y además la posición en la que aparece con esa camita de piedra apoyadas en la cabeza. Y bueno, y la sangre era mínima para lo que... Exacto. Y la niña aparece sangre, o sea, sin sangre ninguna, ha perdido toda la sangre. Muy poca. De todas maneras, debajo de su cabecita hay unas piedras que tenían un poco de sangre, pero no se levantan, tampoco se levantan. O sea, se hace una foto y tampoco se levanta. Entonces, ¿qué investigación es esta?
Vale, pero Claro. vamos a ser conscientes y coherentes con lo que hay, porque tenemos una persona que ellos dicen, ay, es que es un fogonazo, ¿no? Alguna gente ha dicho, es un fogonazo en la caseta, ¿vale? Y la niña también cuando extiende los brazos hacia una persona, Y se que la ralentiza. extiende también hacia la caseta. Bueno, si queréis que hagamos aquí un número y nos inventemos algo de fantasma, nos lo inventamos, pero es que no es la realidad. O sea, es que lo estáis viendo con vuestros propios ojos. Entonces tenemos a alguien en la caseta y detrás de ella teníamos otro vídeo que recordemos que 90 segundos detrás de ella aparece una persona que simplemente detrás de su camino se agacha con las piernas abiertas. Que puede ser lo del Oh, chupe. claro, es que en ese momento el chupete no se había encontrado y se encuentra 40 minutos después de que ella salga. O sea, de que ella aparezca por allí corriendo. Pero es que es más, es más. Cuando encontramos a 132 metros lineales, porque no llega ni a 140 de la caseta, el coche que se para, 6 minutos después, Ya lo vamos a 6 poner. minutos después, ese coche, recordemos que su padre pasa detrás de ella 5 minutos después. Sí, exacto. Y no está. Y además pasa la caseta, él corre detrás de la caseta, grita Lucía, Lucía, Lucía. Claro, es que Lucía allí no está. Es que Lucía allí no está. Y otro dato importante, que en el camino del chupete hacia, o sea, donde aparece que es en dirección contraria a la caseta, si sigues para adelante, tienes a tu izquierda un descampado, que cualquiera lo puede ver en Google Maps, o sea, no tienes ni valla ni nada, que tú puedes salir por ahí, por el descampado y no te ve nadie de la estación, desde el propio andén. O sea, es muy fácil tirar el chupete y salir por esa dirección. Yo la verdad que hay cosas que no me explico en este caso y mucho menos el hecho de que... Bueno, sí me lo explico, a ver. Aquí pasa una cosa muy clara. Encuentran a la niña, lo catalogan de accidente y se acabó. Aquí pasa y después gloria, como hemos visto en otros casos, que se te catalogan de una cosa, en lugar de tener las vías abiertas, dejas todas las vías cerradas y solamente te centras en una. Y entonces Claro, entramos en el pero es que sesgo aquí de tenemos un confirmación. peligro. Todo lo cuadramos Bueno, para el eso. sesgo de confirmación que obviamente, bueno, pues ya sabemos Claro. que solamente justifico lo que yo quiero que sea, ¿no? Pero ten en cuenta que hay que saber estas tres personas posibles, o sea, la de la caseta, la que iba detrás, porque la niña no va a ir sola hasta allí porque sí. Si sabemos que hay una persona detrás, es muy probable que estuviera implicada en esta desaparición. Y el del coche, que es un indicio, pero no es una evidencia, porque no vemos a la niña como entra, porque hay un muro, pero sí vemos a alguien entrar, serían tres personas que están coordinadas para llevarse a una niña. Y estas tres personas que estarían coordinadas para llevarse a una niña presuntamente, ¿no? Siguen sueltas. Claro, se ¿Con qué puede llevar. intención? ¿Era a Lucía precisamente o era cualquier niña de Claro, 3 años? eso es una cosa que siempre nos hemos planteado aquí, porque realmente Lucía no iba a ir allí aquella noche. O sea, es, digamos, o bien las personas que se llevan a Lucía son del entorno cercano porque se enteran del cambio de planes de la familia, o bien simplemente aprovechan la ventana de oportunidad para llevársela en ese momento, porque no es una Exactamente. cosa O era programada, ¿no? una, claro, puede ser, pero vamos, esto de aleatorio tiene Sí, claro. lo de elegir a la niña. O sea, puede ser aleatorio elegir a una niña o Sí, sí. elegir a Lucía. Eso puede ser aleatorio. Pero lo que no es aleatorio es poner tres personas de acuerdo para ese acto. No, está claro. Eso no, pues, Y si no eso tiene es un plan ningún cerrado. móvil, claro, y no tiene ningún móvil sexual porque no se encuentra y otro móvil con otras intenciones, tenemos que pensar en que la niña, si está ahí, Gracias, Riz. a lo mejor ha salido mal algún plan. Hombre, está claro. Yo ya lo decía Frontera. Esto creo que lo explica Frontera. Sí, El hecho de que la niña no tenga ningún abuso ni tenga nada no quiere decir que no fuese ese el plan, sino que a claro, lo mejor se lleva un mal porrazo en un momento dado y ya no sirve no para puede los fines hacer que ellos estaban buscando. exactamente, pero claro que quede, que yo no me quedo tranquila, o sea, que hay que hacerle justicia a Lucía es lo primero y a su Claro. familia, Sí, pero pero aparte de tres personas, como tú dices, en la calle, que exactamente. pueden ser un peligro para otras muchas familias.